Hola, hoy vamos a hablar sobre la Virgen María, personaje bíblico que para la Iglesia Católica es muy importante, más para los hermanos que no son de la Iglesia Católica no es lo mismo. Y para un católico es importante entender cuál es el papel de María para que cuando venga algún hermano separado, venga algún evangélico o testigo de Jehová que te quiera argumentar cosas que no son verdad, tú sepas defenderte. Porque muchas veces los argumentos que ellos nos presentan son simplemente falsos. Es decir, ellos te ponen un argumento falso y quieren que tú te defiendas de ese argumento falso cuando no es. O sea, te acusan de algo y si, supongamos, fuera verdad, es correcto, tú presentas tu defensa, pero te están acusando muchas veces de algo que no es cierto. Entonces, dentro de eso, uno tiene que saber cómo responder. Y es que muchas veces hay católicos que no saben cómo responder y en el mejor de los casos simplemente se quedan callados y ya no quieren conversar del tema, pero en otros casos pues se alejan de la iglesia por simplemente no tener la información correcta. Bueno, uno de los principales factores que a los católicos nos indican de la Virgen María es que nosotros a la Virgen María la tenemos como una diosa o como que la adoramos. Y básicamente ese argumento pues es falso, porque si la Iglesia Católica mandara a adorar a la Virgen, pues las acusaciones fueran reales. Pero como la Iglesia no manda hacer eso, ni siquiera hay que seguir en el tema, ¿no? ¿Verdad? Porque seguir en el tema es estar dándole valor a un argumento que te presentan cuando no tiene nada que ver con lo que realmente la Iglesia manda a la Virgen María. Manda al católico con respecto a la Virgen María. Es entonces en donde el católico debe basarse en lo que la Iglesia dice, no basarme en lo que me dice el hermano separado. Es decir, ¿cómo yo sé lo que la Iglesia dice? Pues por medio del catecismo de la Iglesia Católica. Si aquí en el catecismo me dice que hay que adorar a María, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí me estoy yendo en contra de lo que Dios dice. Pero vamos a ver qué dice pues la Iglesia por medio del catecismo acerca de la Virgen María. ¿Cuál es la postura del cristiano católico? Numeral 971 del catecismo. Les voy a leer desde la mitad del párrafo en donde dice: en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración. Es diferente al culto de adoración. Ahí ya está diciendo que a María no se la manda a adorar. Es diferente al culto de adoración que se le da al Verbo encarnado, o sea, a Jesús, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, está dejando claro que al único que se adora es a Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo lo que se le diga a María puede ser lo que sea, pero es diferente a adoración. Y como sabemos, para yo adorar algo, yo tengo que reconocer que eso sea Dios, y en ninguna parte del catecismo, a no ser que un hermano protestante que me esté viendo me quiera decir en qué parte del catecismo la Iglesia dice que María hay que adorarla, pues tuviera la razón, pero no hay esa parte. Entonces, para nosotros los católicos tenemos que tener bien claro cuál es el papel que la Iglesia le da a María, y eso es lo que yo debo de obedecer, porque mediante eso, mediante la guía de la Iglesia, pues yo voy viendo
lo que Jesús me quiere dar a conocer. Así como la iglesia, en video anterior que se habló de la iglesia, tiene la autoridad para dar a conocer la palabra, pues esa misma palabra es la que me está diciendo que María es diferente, el culto que se le da a María, a adorar. No es lo mismo. Entonces eso ya queda claro. Ahora, hay más situaciones en que podemos hablar de María cuando uno ya tiene clara la película, ¿no? Cristo es la cabeza y los miembros del cuerpo de Cristo somos el resto donde está María. Y cuando la iglesia habla de María, pues se refiere como la escritura habla de María. Si vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14, vemos que a María se la va a reconocer por una señal. Cuando dice, pues bien, el propio Señor os da un signo, una señal. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Immanuel. O sea, la Virgen es la señal. Es decir, para yo saber que el Mesías es Jesús, me tengo que referir primero a la Virgen. Esa es la señal. O sea, no puede ser que si alguien iba a ver a Jesús por medio de la señal, yo me tenía que guiar por la señal. A ver, la mujer virgen, María, Jesús. O sea, es la guía para yo llegar. Y si viene el otro tema que tanto se dice de que María tuvo más hijos, pues obviamente con lo que acabamos de decir, se ratifica, pues ella no puede tener más hijos porque Dios la eligió para que sea la señal, para que sea la Virgen. Y asimismo podemos reforzarlo en lo que habla la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, en donde habla todo, por decir, el árbol genealógico de Jesús. Desde Abraham, va bajando. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y sus hermanos, y así. Y nos topamos con el versículo 16, cuando dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Y no dice, y sus hermanos. O sea, den cuenta que aquí es el momento donde está hablando de hermano, de parentesco carnal, sanguíneo, de decir hijos de María. Pero no dice hijos de María. En ninguna parte de la Biblia dice hijos de María. Cuando te vengan a decir que María tuvo más hijos, ya dígale, ¿dónde en la Biblia dice hijos de María? Entonces te van a decir, no, que están los hermanos de Jesús. Ya esos son hermanos de Jesús, pero no necesariamente son hijos de María. Y lo que estamos hablando ahorita es de hijos de María. Porque como sabemos, hermanos, hasta la actualidad se dicen hermanos en las iglesias. Entonces el decirle que Jesús es hermanos de Jesús, esto no me garantiza porque son hijos de María. Y el tema aquí es hijos de María. No, el tema no es hermanos de Jesús. Si me dicen hermanos de Jesús, sí tuvo bastantísimos hermanos. Pero no significa que su parentesco sanguíneo sea el directo que se quiere relacionar. Entonces, realmente esto no es tanto como desechar una creencia o no, porque es muy importante pues creer que la profecía de Isaías, que decía que la señal es la Virgen, esa señal debe mantenerse, pues. Porque en algún momento algunos católicos podrían pensar, ya, pero ¿y qué me afecta a mí que María haya tenido más hijos o no? Más hijos aparte de Jesús. ¿Me afecta en algo? No pasa nada. Pues ¿cómo que no pasa nada? Si María no es la Virgen, entonces Jesús no es el Mesías. Porque la señal de Isaías es que es una virgen.
¿Ya? Entonces, esa fue la misión que Dios le encomendó y Dios eligió para que pase eso. Entonces, por mucho razonamiento que quieran ponerle de decir, no, pero ¿cómo va a pasar María con José tanto tiempo sin tener intimidad? Pues eso es la voluntad de Dios. O sea, como humanos, ¿cómo vamos a pensar que una mujer va a dar a luz sin tener intimidad? Pues Dios lo quiso. O sea, a mí me parece más imposible que una mujer quede embarazada sin tener intimidad. Eso para mí es imposible. Lo otro puede ser difícil, que un hombre y una mujer vivan juntos y no tengan intimidad. Puede ser difícil, pero no es imposible, pues. O sea, físicamente es posible. Pero lo otro, que eso sí es imposible, los protestantes sí lo creen. Y no pueden creer que Dios puede obrar si Él le dio la gana de elegir a María y a José su compañero, pueden permanecer en ese estado de pureza para que se pueda cumplir la profecía. O sea, no es que por casualidad, pues no es porque la profecía decía eso. Entonces, no hay elementos, solamente el elemento es de molestar cuando te dicen que María tuvo más hijos. Porque no se han dado cuenta que al decir que tuvo más hijos, están negando al Mesías. Y aparte, hace 2000 años la iglesia va manteniendo esa verdad. Y no es cuestión, pues se aparecen hace 200 años, hace 500 años, y te vienen a querer cambiar la historia porque ellos les da la gana de cambiar. Si no es, pues. Entonces, como cristianos católicos, tenemos que analizar las cosas, no solamente dejarse llevar por la emoción, sino que analizar y estudiar para no dejarse arrastrar por corrientes religiosas que me alejan de la verdad completa y absoluta que está en la Iglesia Católica. Bueno, analizaremos un poco más este tema próximamente, ya viendo los versículos donde habla de los supuestos hermanos carnales de Jesús, que nunca dice eso, pero vamos a hacer una búsqueda para saber quiénes eran estos hermanos que habla aquí. Nos veremos en el otro video. Chao.